Historia y evolución de la electrónica, población de los años Ovalle. Ahora voy a presentar la historia de la electrónica. La electrónica es una rama de la ingeniería física que se ocupa del estudio, diseño y desarrollo y aplicación de dispositivos y circuitos y sistemas que utilizan el flujo de controlado de electrones o partículas cargadas para la realización de tareas específicas. Los primeros indicios de la electrónica se remontan a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Nos observan que ciertas sustancias como el ámbar podía atraer pequeños objetos metálicos cuando se frotaban. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que se comenzó a comprender la naturaleza de la electricidad y el beneficio. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjeron una serie de avances fundamentales que sentaron bases de la electrónica moderna. Entre ellos se encuentra la invención de la fila voltaica por Alessandro Volta en 1900, que proporcionó una fuente estable de corriente eléctrica, y el descubrimiento de la relación entre electricidad y el magnetismo por Michael Faraday en 1821, que condujo al desarrollo del motor eléctrico y el generador. La invención de la válvula del vacío por Lee Forrest en 1906, que permitió la ampliación de señales eléctricas. Las ramas de las electrónicas. La electrónica es un campo amplio que se divide en varias ramas, cada una de las cuales se centra en el área específica de la ingeniería electrónica. Algunas de las ramas más importantes son electrónica analógica, se ocupa de estudio y diseño de circuitos que procesan señales analógicas. Estos capaces que varían continuamente en el tiempo. Circuitos analógicos se utilizan en una amplia gama de ampliaciones como amplificadores, filtros y convertidores de datos. Está la electrónica digital, que se ocupa del estudio y diseño de circuitos que procesan señales digitales, que son señales que solo pueden tener dos valores, representados por 0 y 1. Los circuitos digitales son la base de los ordenadores y otros dispositivos digitales. En electrónica de estado sólido se ocupa del estudio y diseño de dispositivos y circuitos electrónicos que utilizan semiconductores como transistores y integrados. La electrónica de estado sólido, el tipo electrónica más común que se utiliza en la actualidad. La electrónica potencial se ocupa del estudio y diseño de circuitos grandes cantidades de potencia. Los dispositivos electrónicos de potencia se utilizan en la amplia gama de aplicaciones, como suministro de energía, convertidores de potencia y motores eléctricos. La electrónica de radiofrecuencia, RF, se ocupa del estudio y diseño de circuitos funcional a frecuencia de radio, que son frecuencias superiores a 3000 kHz. La electrónica de RF se utiliza en amplia gama de aplicaciones como comunicaciones inalámbricas, radares y sistemas de posicionamiento GPS. Los circuitos integrados son chips que contienen miles de circuitos, millones de transistores, diodos, resistencia y otros componentes electrónicos. Los circuitos integrados se fabrican mediante un proceso de fotolitografía que implica grabar patrones diminutivos en una oleada de silicio. Los patrones se utilizan luego para crear los componentes electrónicos del circuito. Los circuitos han revolucionado la electrónica, permitiendo la miniatura de dispositivos electrónicos, la creación de más potentes económicos. Se utiliza en la práctica de todos los dispositivos electrónicos modernos, desde los ordenadores, teléfonos, hasta televisores y coches. Perdón. La historia de evolución de la informática. La historia de evolución de la informática, los origen de la informática se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. La primera generación se desarrolló en 1991 y 1998, las cuales funcionaban con válvulas y cilindros magnéticos e introducciones internas. Eran ordenadores que funcionaban muy lentamente, eran muy grandes y generaban mucho calor. Pero en el paso de los años, la evolución de la informática no ha dejado mejores de la tecnología, sobre, sobre todo teniendo en cuenta el circuito integrado del móvil y el Internet. Aquí hay unos sitios más significativos que en este está evolucionado. Primero está la cuestión de la informática, el abaco, que fueron los primeros dispositivos de cálculo utilizados en la Mesopotamia, China, electrónica. Eso es lo que se encuentra en la parte de aquí.
Luego sigue la máquina de Anticeteria a 100 años de Cristo, un antiguo mecanismo griego que se utilizaba para producir las funciones astronómicas y eclipses, que es este que está aquí abajo. Luego sigue la Edad Media y el Renacimiento. Fue cuando se inventaron los álgebras, el matemático persa de Al-Khwarizmi, es Khwarizmi noveno, que escribió textos que introdujeron el sistema decimal y los algoritmos. Las máquina mecánica en el siglo XVII, Pascal, Pascal y Grotfiere, y luego desarrollaron cálculos mecánicas, como la que está aquí abajo, en la parte inferior. En el siglo industrial, el siglo XIX, Tela Yaque utilizaba la tarjeta de Rescorda para controlar un telar de ideas que inspiran las futuras computadoras programables, que es la parte de arriba, el primero de arriba, el superior, la máquina diferencial y analítica de salud de acá diseñó, pero no completó. Esta máquina está considerada la precursora de las máquinas modernas, que es el segundo, la parte en el medio, y ya lo enlace, desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, considerado la primera programadora. Es la parte de la mujer que programó esa parte de aquí abajo. Allá. Siguiendo, la primera computadora fue en 1930, 1940, fue Alan Turing, propuso la máquina de Turing, que el concepto teórico fundamenta la aplicación moderna. Fue uno que fue en la Primera Guerra Mundial. Los Colossus, la primera computadora electrónica programable utilizada por los británicos para descifrar mensajes durante la Segunda Guerra Mundial, es la segunda. Y el Nielsen. En ese momento, la primera computadora electrónica a propósito era desarrollada en Estados Unidos. La era de los mainframes en 1950, 1960. La primera computadora fue IBM de 701 en 1992. Lo primero de mainframe de comerciales. Luego está los lenguajes de programación, se desarrollan en lenguajes como Fortran en 1997 y COBOL. Son lenguajes que ya no se utilizan. Luego la evolución de microprocesadores en 1970 y 1980 por Intel. El primer microprocesador de un solo chip y revolucionado la industria. Es este que está en la parte de arriba. Y la computadora personal de Apple, que fue en 1932 por IBM PC y no es el exclusivo de otros modelos, puede usar el uso doméstico de las computadoras. Y luego sigue la séptima parte, en fin, que era la era de Internet o las redes, en 1990 hasta 2000, con la World Wide Web, por Tim Berners, que desarrolló el HTML y HTTP, dando un lugar a la web. Eso hizo una gran expansión de Internet y a finales de los siglos 90 se convirtió en una herramienta global. La era movilidad y el cloud computing en el presente, en el 2000, están los smartphones con la introducción del iPhone y Android 2000 y el Android transformaron un gran cambio a nivel mundial, solo a través del acceso de aplicaciones, la facilidad de descargar las herramientas en un solo dispositivo y permitiendo conectar a través de las nubes. Ese servicio como Google Chrome, Microsoft Azure permiten el almacenamiento horizontal de datos de gran escala y las inteligencias artificiales y el Big Data son avances significativos en la IA de análisis de grandes volúmenes. Aquí hay una tabla que tomé de internet por Andrew Woodop que facilitan las IA que están disponibles a nivel mundial actualmente en este 2024. Aquí una webografía en la cual tomé las informaciones en esta diapositiva y presentación, en la cual me basé en la información que he presentado aquí. Eso es todo. Que pasen buen resto del día.